Cultura, mundo de la vida y luchas por la representación legítima del mundo. Adrián Argenti, parte 2. B. La variante simbólica. Cultura como conjunto de representaciones y sentidos. Dentro del todo complejo, definido por Taylor, se va a ir operando, sobre todo en antropología norteamericana, un espacio particular para la cultura progresivamente asociado a lo simbólico. La concepción simbólica desplaza el interés hacia el simbolismo como capacidad-actividad eminentemente humana. En su perspectiva, los fenómenos culturales son fenómenos simbólicos, y el estudio de la cultura se basa fundamentalmente en la interpretación de los símbolos y la acción simbólica. En esta fase de las reformulaciones del concepto, la cultura ya no se presenta como pautas de comportamiento, sino como pautas de significados. La concepción de la cultura en tanto orden particular, asociado con la capacidad simbólica, está presente en la tradición francesa y tiene una fuerte impronta en la norteamericana, ya desde la década del 40. Claude Lévi-Strauss y Clifford Geertz son dos figuras centrales de esta manera de interpretar a la cultura. El origen de la reflexión se sitúa en la búsqueda de las capacidades eminentemente humanas que distingan esta condición. En este sentido, la capacidad simbólica es compartida por ambos autores. Luego, sin embargo, el estudio de los procesos simbólicos va a diferenciar a estos autores de acuerdo a sus premisas sobre cómo estudiarlos y sus énfasis diferenciales en el lugar de lo universal y o lo particular en la caracterización del fenómeno cultural. Lévi-Strauss, 1968, está interesado en la determinación de los invariantes del espíritu humano, expresados en todas las sociedades a través de la imposición de un orden lógico clasificatorio a la realidad, que es comunicacional y que, a la manera del lenguaje, opera por diferencias, a través del estudio del totemismo, el parentesco, los mitos, la cocina. Este autor construye su visión de la cultura como comunicación. En cuanto a Geertz, 1992, se interesa en la cultura como fenómeno público expresado en la conducta constituida como acción simbólica, conducta que significa. Para ello, toma como referencia la metáfora de Max Weber en cuanto a cómo el hombre está atrapado por los hilos de los significados que él mismo construye, siendo la cultura esa trama. Su enfoque es presentado como semiótico. En orden de develar esos sentidos, la tarea de la antropología, y con ella, el análisis cultural, no será ya la búsqueda de leyes invariantes o explicaciones, a la manera de una ciencia experimental, sino la de interpretaciones en busca de develar los sentidos presentes en la acción simbólica y que organizan la conducta y el mundo significativo de los actores. Los análisis culturales serán invariablemente interpretaciones de segundo orden, montadas sobre aquellas de los actores. La vertiente simbólica de la concepción antropológica de la cultura, sobre todo a partir de los trabajos de Geertz, puede ser resumida de manera amplia como sigue. Cultura es un patrón de significados incorporados en formas simbólicas que incluyen acciones, manifestaciones verbales y objetos significativos de diverso tipo en virtud de los cuales las personas se comunican entre sí y comparten sus experiencias, concepciones y creencias. Thompson, 1998. El análisis de la cultura consistirá entonces en la comprensión de esos patrones de significado, en la interpretación de la conducta enmarcada en acción simbólica. Para ilustrar su concepción, Geertz utiliza la metáfora de un texto escrito en una lengua extraña, cuyo significado debemos progresivamente develar, comprender y hacer inteligible para nosotros, buscando discernir patrones de significado y tomar significativa una forma de vida que ya lo es para los que viven en ella. La concepción de la cultura de Geertz ha sido criticada por no prestar suficiente atención a las cuestiones del poder y el conflicto social inherentes a la producción, reproducción, uso y transformación de símbolos, cuestión que la metáfora, que la entiende como un texto, no alcanza a dilucidar,
ya que su énfasis recae en el significado más que en los potenciales significativos divergentes o conflictivos que pueden tener los fenómenos culturales para individuos o grupos situados en circunstancias diferentes y dotados de recursos y oportunidades diferentes. La antropóloga brasileña Eunice Durán propone sumar a la propuesta geertziana de comprender los símbolos como modelos de la realidad, aquella de modelos para la acción. Con ese propósito sugiere utilizar la metáfora del trabajo en vez de aquella del texto. Así como cualquier objeto material, un tractor, por ejemplo, representa la previa intervención de algún tipo de trabajo humano y, para ponerse en marcha, es preciso aplicarle nuevamente trabajo humano. Los símbolos y significados adquieren sentido en la medida en que seres humanos concretos, en situaciones y relaciones sociales específicas y en contextos históricos determinados, los producen, utilizan, recrean y transforman en sus prácticas. En cuanto a la contextualización, en palabras de Thompson, los enunciados y las acciones cotidianas, así como fenómenos más elaborados como los rituales, los festivales o las obras de arte, son producidos o actuados siempre en circunstancias sociohistóricas particulares por individuos específicos que aprovechan ciertos recursos y que poseen distintos niveles de poder y autoridad. Y una vez que se producen y representan estos fenómenos significativos, son difundidos, recibidos, percibidos e interpretados por otros individuos situados en circunstancias sociohistóricas particulares, que aprovechan ciertos recursos a fin de dar sentido a los fenómenos en cuestión. Vistos de esta manera, los fenómenos culturales pueden considerarse como si expresaran relaciones de poder, como si sirvieran en circunstancias específicas para mantenerlas o interrumpirlas, y como si estuvieran sujetos a múltiples interpretaciones divergentes y conflictivas por parte de los individuos que reciben y perciben dichos fenómenos en el curso de sus vidas. El autor se refiere entonces a la concepción simbólica incorporando la contextualización social e histórica, en términos de la organización social de significados interiorizados de modo relativamente estable por los sujetos en forma de esquemas o representaciones compartidas y objetivados en formas simbólicas. Todo ello en contextos históricamente específicos y socialmente estructurados. Esta consideración de la cultura, en tanto producción de formas simbólicas y su relación con los contextos sociales estructurados en que las mismas son producidas, permite incorporar al análisis cultural un aspecto que no fue privilegiado por la antropología, en parte debido a su tradición de estudio de sociedades diferentes de la occidental moderna y su privilegio metodológico por las relaciones no intermediadas. Se trata de los productos del surgimiento y desarrollo de la comunicación masiva, siendo que esta en gran medida está dirigida a la producción y transmisión de formas simbólicas. Si por una parte la comunicación de masas, con sus diversos y sucesivos soportes, el libro, la fotografía, la radio, la televisión, las nuevas tecnologías, es una cuestión de desarrollo tecnológico de mecanismos de producción y transmisión, por otra, también lo es de expresiones significativas, de formas simbólicas, de variado tipo que son producidas, transmitidas y recibidas por conducto de esas tecnologías desarrolladas en la modernidad y desplegadas crecientemente por las industrias de medios. Así, la vertiente simbólica del análisis de la cultura se complejiza y enriquece, en la medida en que consideramos las transformaciones en las vidas y los significados atribuidos a las mismas en la generalidad de las sociedades modernas por el impacto y desarrollo de la mediatización y su intervención en la producción y circulación de formas simbólicas, que además y en forma creciente adquirieron un carácter global en la medida en que se desarrollaron las grandes cadenas de producción mediática. C. La variante simbólico-crítica. Expresada en la cita de Thompson, que transcribiéramos más arriba, esta forma de conceptualizar la cultura, con múltiples variantes a su interior,
se desarrolla a partir del intento por correlacionar los símbolos y significados con las prácticas y relaciones sociales y la intervención de los primeros en los procesos de reproducción y cambio social. Esto se dará en un contexto en el que, como dijéramos al principio del capítulo, el concepto de cultura aparece progresivamente adjetivado, acompañado por algún otro, tal como de masas, de élite, popular, dominante, hegemónica, subalterna, oprimida, etc. Los mismos dan cuenta, por una parte, del intento de corregir el carácter omnicomprensivo asociado al concepto de cierta tradición antropológica, que, por su carácter tautológico, es decir, de estructura lógica, termina perdiendo capacidad explicativa. Por otra, de asociar los fenómenos simbólicos con las relaciones de poder, preguntándose cuál es el estatuto de los mismos en contextos históricamente determinados y cómo contribuyen a producir, reproducir o transformar relaciones sociales de desigualdad o dominación. El origen de la reflexión parte fundamentalmente de la tradición marxista de pensamiento, uno de cuyos ejes centrales es comprender las razones de y las formas asumidas por las relaciones de desigualdad, particularmente en las sociedades de clases. Las referencias a lo que aquí estamos entendiendo como cultura, que no asumió ese nombre en los escritos de Marx, en el sentido de los significados y formas simbólicas, fueron en primer término remitidas a la teoría de la ideología, y particularmente al análisis de la llamada ideología dominante. Así, el ámbito de lo que aquí designamos lo simbólico era pensado en clave de la imposición sobre los sectores subalternos de las ideas de las fracciones dominantes en una sociedad y un momento determinados. En la ideología alemana, Marx sostiene que la clase dirigente dará a sus ideas la forma de universalidad y las representará como las únicas que tienen validez universal. En el desarrollo del capitalismo se habrían producido ciertas tendencias y relaciones constitutivas de poder que configuraban una producción natural, en el sentido de naturalizada, de principios, ideas y categorías que sustentaban las desiguales relaciones de clase. Esas ideas, no obstante, se hallaban constantemente amenazadas y requerían un control permanente, puesto que los conflictos de clase también se habían originado en e intervenido sobre los cambios en ese modo de producción y como tales configuraban la posibilidad del desarrollo de diferentes tendencias ideológicas que podían oponerse a las dominantes. En la medida en que empeorasen las condiciones en el seno de las economías capitalistas, las clases trabajadoras atravesarían en un proceso de toma de conocimiento para sí de las condiciones de producción de sus vidas y de la dinámica de la sociedad como un todo, las capas de encubrimiento de la ideología dominante, desarrollando una auténtica comprensión de las relaciones de explotación en las que se encontraban atrapadas y transformándolas en el contexto de procesos revolucionarios. Este planteo asumirá diversas variantes, críticas y complejizaciones al interior del pensamiento marxista y del análisis social, sobre todo a partir del hecho que en los países más industrializados y con un desarrollo importante de los sectores obreros, tales como Inglaterra, Alemania, Italia, no tuvieron lugar procesos revolucionarios de cambio radical de la sociedad, y antes bien hubo continuidad y progresivas reacomodaciones del capitalismo y de los sistemas de ideas que lo legitimaban. Una de las propuestas posibles a esta situación, que podemos incluir como antecedente y línea de argumentación progresiva hacia lo que aquí estamos entendiendo como concepción simbólico-crítica de la cultura, es aquella que sostiene la necesidad de entender al capitalismo, además de en términos económicos, como un sistema cultural
que atraviesa y constituye el sentido común de las personas, haciéndolas pensar y sentir que ese sistema y sus definiciones de la realidad es el único posible, producto de condiciones naturales y no coyunturales situadas e históricas. Se entiende así que para comprender la persistencia del poder de esta particular organización del mundo, era necesario centrarse no solo en la forma en que se producían las relaciones económicas, sino también en aquellas designadas como culturales, ideológicas y políticas, cuestión que ya Marx había señalado cuando enfatizaba la necesidad de profundizar el conocimiento sistemático de las instituciones vinculadas a la prensa, el Estado, la familia, las diversas formas del arte y la literatura. Este tipo de análisis fue básicamente remitido, como afirmáramos más arriba, a la construcción de una teoría de la ideología mediante la cual dar cuenta de las relaciones entre las prácticas y los símbolos. De manera sintética, podemos determinar al menos 3 connotaciones de ideología en el pensamiento marxista clásico, entendiendo que, aún en sus diferencias, las mismas expresan conflictos de intereses entre sectores o luchas por el poder que se dan en el seno de las relaciones sociales. A. Un sistema de creencias característico de un grupo o una clase particular. B. Un sistema de creencias ilusorias, ideas falsas o falsa conciencia. C. El proceso general de la producción de significados e ideas. Este es el sentido más paralelo al concepto de cultura. En este contexto, presentaremos algunas ideas sobre la segunda variante, la B, es decir, un sistema de creencias ilusorias, ideas falsas o falsa conciencia. Básicamente, esta concepción respondería a que los sujetos sociales, descentrados por la ideología dominante en este caso, verían sus condiciones reales de producción material de la vida de una manera opaca, falseada, no real, inversa a lo concreto de su existencia. Podemos también entender esto pensando que a través de una construcción ideológica se trata de naturalizar o transformar en eterna o inmodificable e incorporar con esa connotación al sentido común una condición histórica y contextualmente situada. Por ejemplo, si pensamos en las relaciones de género, asignar ciertos atributos a las mujeres o los hombres, pasividad, emotividad en el caso de las primeras, agresividad, racionalidad en el segundo, universalizándolos y encuadrándolos en una condición biológica y por lo tanto irreversible, y utilizándolos para justificar a la dominación masculina, remitiéndola a la naturaleza de las cosas. O otro ejemplo puede ser en el caso de ciertas enfermedades de transmisión sexual, como el SIDA, interpretarlas como un castigo para la vida pecaminosa del hombre moderno, sobre todo en asociación con una condena a formas alternativas de la heteronormatividad sexual. Hay enfoques de la ideología en donde se enfatiza su condición de falsedad, contrastado con el conocimiento verdadero o científico. De tal manera, la asignación del estatuto de verdad o falsedad remite a una idea de anterioridad de las condiciones de existencia respecto de los significados asignados a las mismas, como si las primeras tuvieran una condición primaria, más real, frente a los segundos, derivados de las mismas. Se trata aquí del estatuto de los símbolos y significados, la cultura, que aparecen como posteriores a la acción humana y destinados a justificar las relaciones de dominación. Sin negar la centralidad del concepto de ideología para pensar la intervención de formas simbólicas en la producción, perpetuación de relaciones de poder, más abajo la retomaremos en el desarrollo del concepto de hegemonía. Precisemos que, para la antropología, en su análisis de la cultura como fenómeno, no hay una relación de ulterioridad de la producción de significados con respecto a otras prácticas, sino que toda práctica social lleva consigo un significado.
Esto lo ilustra García Canclini, 1995, retomando a Godelier, 1978, en su afirmación de que cada vez que actuamos nos representamos esa situación atribuyéndole un significado. De modo que nuestra práctica es a la vez económica y simbólica, siendo por tanto el pensamiento no un mero reflejo de la actuación sobre el mundo, sino desde un principio, y tal como lo demuestra la antropología, una condición interna de su aparición. Comprar un vestido o viajar al trabajo, dos prácticas socioeconómicas habituales, están cargadas de sentido simbólico. El vestido o el medio de transporte, aparte de su valor de uso, es decir, cubrirnos y trasladarnos, significan nuestra pertenencia a una clase social según la tela y el diseño del vestido. Si usamos un ómnibus o un auto, de qué marca, etc. Las características de la ropa o el auto comunican algo de nuestra inserción social o del lugar al que aspiramos, de lo que queremos decir a otros al usarlos. Por otra parte, y acerca de la verdad o falsedad de los contenidos ideológicos, Zizek, 2003, subraya que una ideología no es necesariamente falsa. En cuanto a su contenido positivo, puede ser cierta o implicar referencias a una cuestión real y efectiva. Por ejemplo, una potencia puede esgrimir como justificativo a su intervención directa sobre un Estado-nación extranjero que en el mismo se están cometiendo violaciones a los derechos humanos. La incidencia efectiva de ese fenómeno, los derechos, pueden efectivamente no estar siendo respetados. Puede, frente al discurso esgrimido, opacar otra razón no explicitada para la intervención. Por ejemplo, la existencia en el lugar intervenido de fuentes de energía indispensables como el petróleo o su carácter de ubicación estratégica en una zona en conflicto o disputa. Siguiendo a Zizek, estamos dentro del espacio ideológico cuando el contenido verdadero o falso es funcional respecto de alguna relación de dominación social de un modo precisamente no transparente. La lógica misma de la relación de dominación, en el ejemplo, la capacidad, potencialidad de la potencia dominante para erigirse en gendarme y o invadir, dominar, controlar otros territorios y o recursos naturales, debe permanecer oculta para ser efectiva, siendo las relaciones entre los conceptos de ideología y cultura su equiparación o diferenciación, la delimitación posible de fenómenos o procesos sociales a los cuales uno u otro hagan referencia, motivo de continuo debate por parte de las ciencias sociales. Entendemos con Durán, 1984, que el concepto de cultura, habiendo sido desarrollado para responder a la pregunta ¿por qué los seres humanos difieren en tiempo y lugar?, tiene una mayor amplitud y abarca otros fenómenos sociales que incluyen arbitrariedades, complejidades innecesarias, improvisación, creatividad y transformación, que no necesariamente se asocian a la dominación o que la ponen en cuestión frente a aquel de ideología que responde más concretamente a la pregunta ¿por qué y cómo los símbolos y significados contribuyen a producir un orden social injusto o pueden servir para modificarlo? Las connotaciones de ambos, de todos modos, se intersectan. Recordemos que un concepto es una herramienta desarrollada para pensar la realidad, no la realidad misma. Y en ese sentido debe ser formulado, usado y reformulado para dar cuenta de manera más rica y compleja de las realidades cambiantes, cuando se trata de describir y comprender lo cultural no como una entidad discreta, las culturas de la variante descriptiva del concepto, sino como una dimensión del comportamiento social, los símbolos y los significados, que es preciso situar contextual e históricamente. En ese sentido, han ido las adjetivaciones que nombrábamos al principio de este parágrafo, de las cuales rescatamos otros dos conceptos que no son útiles para ilustrar el desarrollo de una concepción simbólico-crítica del concepto de cultura, aquellos de hegemonía y cultura popular, los cuales en sus oposiciones y complementaciones contribuyen a pensar las sociedades actuales en términos de relaciones entre posiciones sociales, experiencia de vida, producción simbólica, poder y resistencia.
En su tratamiento de esos conceptos, precisamente, aunque no tratándose de un análisis antropológico focalizado en aquel de cultura, Antonio Gramsci, intentando caracterizar lo popular en un sentido que trascendiera la división humanista entre lo culto y lo popular, sostiene una visión precursora de que lo popular no constituye un paquete cerrado de tradiciones y costumbres, entendiendo que se define de distintas maneras por la posición de grupos subalternos en contextos históricos diversos. De esta manera, combina el análisis de los símbolos y significados con aquel del poder, la dominación y la resistencia. Desarrolla un enfoque relacional entre sectores sociales y contribuye a trascender la visión de culturas y sociedades como entidades estáticas y discretas. La cultura tal o la sociedad tal como un todo indiferenciado.